Nuevamente les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y para hacerlo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, en su capítulo 3 y versículos 29 al 33. El libro de los Proverbios, capítulo 3 y versículos 29 al 33. La Biblia dice de la siguiente manera: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina el perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios, en su capítulo 3 y versículos 29 al 33. Desde el principio, como dijo nuestro Señor Jesucristo, varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán, como dice la Biblia. Lo que nos indica, como dice el Señor en un momento determinado, de que el hombre fue creado en realidad también para vivir en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Al crear al hombre y al realizar todas sus actividades de creación del mundo, Él se percató y se dio cuenta de que en realidad necesitaba alguien que acompañara al hombre. En este sentido, podríamos decirlo así, la primera sociedad que existió en un principio fue la sociedad entre el hombre y la mujer. Ahora bien, andando el tiempo, como nosotros sabemos, la sociedad creció y comenzaron entonces los hombres a multiplicarse de tal manera que comenzaron también a fundar comunidades, sociedades, ciudades y cosas por el estilo. Y en ese sentido entonces prácticamente nació la vecindad, es decir, la convivencia entre unos y otros. Y en ese sentido entonces también la palabra del Señor, andando el tiempo, dio preceptos y conceptos que era necesario observar para que la sociedad pudiese vivir de una manera adecuada y correcta. Por eso en esta hora nosotros vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar el buen vecino. Es decir, ¿qué es lo que nosotros como personas debemos de hacer para que no solamente podamos nosotros convivir de una manera personal, sino que también como sociedad podamos nosotros encaminarnos hacia un buen futuro? Es decir, la palabra de Dios nos enseña que la convivencia entre las personas debe de existir por medio también del respeto mutuo, y en ese sentido la palabra del Señor nos dice cómo es que nosotros debemos de convivir con los demás. Por no obedecer estos principios y por no examinar estos conceptos y llevarlos a cabo, es que vivimos en una sociedad caótica, enferma y en muchos aspectos realmente viviendo un peligro constante y continuo, porque nos hemos olvidado de lo que la palabra del Señor nos enseña. El hombre realmente nació para la convivencia y en ese sentido por la buena vecindad. Por eso nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor qué es lo que nos enseña para que podamos nosotros en ese sentido ser un buen vecino, es decir, el buen vecino. Y en el pasaje que nosotros estamos considerando, ahí se nos enseña algunos principios y conceptos fundamentales
que al observarlos nosotros podemos realmente convivir de una manera adecuada y correcta. Porque en última instancia, en realidad, donde nosotros podemos realmente observar las buenas enseñanzas para que nosotros podamos vivir de una manera justa y correcta, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En ella nosotros encontramos exactamente aquellos conceptos que son necesarios para que nosotros convivamos de una manera realmente adecuada. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña? Primero, que siempre el buen vecino siempre tiene disposición a una convivencia pacífica. Siempre debe de tener eso. Pero para eso realmente necesitamos palabra de Dios, necesitamos al Señor Jesucristo. Y es lo que nos enseña en los versículos 29 y 30, que dice así: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. He ahí la buena disposición para una convivencia. Porque, antes que nada, debe de existir disposición en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que en realidad los conflictos y los problemas vienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Es decir, de nosotros surge el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo nos dijo que los males vienen de dentro, no lo que comemos, no lo que tenemos externamente, no, es de adentro. Porque dice, del corazón salen los malos pensamientos, las malas acciones, adulterios, fornicaciones, y todo provienen de adentro. Entonces, para que nosotros podamos tener una convivencia pacífica, debe haber disposición en nuestros corazones. Cuando permitimos que nuestras pasiones afloren al exterior, estamos nosotros en los comienzos de una problemática. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, antes que nada, nosotros tenemos que tener esa disposición de la buena convivencia. Siempre debe haber confianza entre los vecinos. Y aquellos que deben, más que nada, promover la confianza y la seguridad en un momento determinado, es el creyente. Es el creyente. Nosotros como cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos los primeros que debemos de defender esa buena disposición. Debemos de ser ejemplo de buena convivencia. Que nuestros vecinos vean en nosotros la buena conducta. La conducta correcta y adecuada. Es decir, debemos de inspirar confianza en los demás. Porque si nosotros como creyentes no ponemos nuestra mente y nuestro corazón a la disposición de una acción correcta, tarde que temprano, todo esto va a descomponerse. Ahora bien, ¿por qué la sociedad está enferma? ¿Y por qué existen conflictos continuos dentro de esta sociedad? Porque no hay disposición en los corazones para vivir una vida pacífica, una vida de convivencia.
Porque en realidad nosotros no hemos acatado la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras incluso nos dicen, vale más vecino cerca que hermano lejos. Y eso es una realidad. Un buen vecino cerca, con una alta disposición de convivencia pacífica, es mucho mejor que un hermano lejos, por mejor que sea. Nosotros entonces necesitamos promover en ese sentido la buena disposición a la buena convivencia. Ya lo dijo incluso nuestro prócer mexicano, presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros nos respetamos mutuamente, respetamos al vecino, vamos a tener paz y vamos a convivir pacíficamente y con toda tranquilidad. Ese es el buen vecino. Y el buen vecino, en realidad, mis amigos y mis hermanos, es realmente algo deseable, aceptable y por todos los medios correcto. Necesitamos entonces, mis amigos y mis hermanos, promover la buena vecindad. Es decir, la buena vecindad comienza en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es decir, Jesucristo en nuestra vida. Porque quien en realidad busca la tranquilidad, la paz y la seguridad es aquel que en realidad tiene a Cristo en su corazón. Para eso necesitamos nosotros a Cristo. Necesitamos nosotros al Señor. Porque Él es el que va a infundir en nuestros corazones la paz y la buena vecindad. Mis amigos y mis hermanos, el buen vecino es precisamente esto que nosotros acabamos de apuntar y que la palabra de Dios nos dice, que dice así: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Y el problema nuestro es que definitivamente los conflictos en la sociedad comienzan cuando hay alguna desavenencia entre los vecinos. Para que nosotros podamos apaciguar nuestra vida, antes necesitamos apaciguar nuestro corazón. Y entonces podemos nosotros convivir en paz con todos los que nos rodean. Pero no solamente eso. En segundo lugar, para la buena vecindad hace falta el conocimiento de Dios. Sí, definitivo. Y es lo que nos dice el versículo 31 y 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ni más ni menos. Hace falta, en realidad, el conocimiento del Señor. Porque aquel que teme a Dios guarda sabiduría. Y la sabiduría produce buena convivencia. Es decir, el conocimiento del Señor. Quien no conoce al Señor no tiene ninguna rienda en su propia vida. Y por eso es un desbarajuste. Y por eso en cualquier momento esa persona quebranta la buena convivencia entre los vecinos. Quebranta las leyes mismas de la sociedad. Porque no tiene el temor de Dios. En cambio, el que tiene el temor de Dios no envidia a nadie, y menos al hombre perverso.
no envidia a nadie. Y no tiene por qué envidiar. Tiene lo más preciado que puede existir, Dios. Y con el Señor Jesucristo está más que contento. Entonces, si está contento con lo que tiene, satisfecho y alegre, entonces, ¿cómo va a envidiar incluso la acción de un hombre perverso? Pero además, el Señor tiene comunión íntima con aquellos que le temen, con aquellos que confían en el Señor. Siempre será una tentación incluso imitar el mal. Y eso es una realidad. Si no conocemos a Dios, fácilmente vamos a ser arrastrados por esas personas que actúan de una manera perversa. Pero ninguno de los métodos utilizados por estas personas son correctas ni aceptables delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros conozcamos al Señor, porque Dios reprueba el mal proceder. Y a causa precisamente de el mal ejemplo, a aquel que no tiene con qué escudarse, fácilmente lo arrastra hacia los malos caminos. Por eso dice, no imites, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová lo abomina. Tarde que temprano va a sufrir las consecuencias, porque Jehová abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los justos. En otras palabras, Dios bendice la buena conducta. La buena conducta, el Señor la aprueba. Y no solamente la aprueba, sino que da una bendición muy especial sobre las personas que le temen y confían en Él. Bien, el buen vecino tiene y se complace en el temor de Dios. Y para eso entonces decimos, hace falta realmente el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es tan importante que va más allá y trasciende esta vida, porque tiene cabida en la eternidad. Luchamos por una convivencia pacífica que va más allá de esta vida, porque Dios promete, nuestro Señor Jesucristo, vida eterna a los que confían en Él. Ahora bien, y si hacemos esto, en la eternidad vamos a convivir solo con personas que tienen el temor de Dios, porque los otros no tienen cabida en el reino de Dios, no tienen lugar en el cielo, por más que digan que van a ir allá. No, porque no saben convivir, porque no conviven en paz, porque sus vidas son un conflicto continuo. Y entonces ese tipo de personas, ese tipo de conductas no encuentran cabida en el reino de Dios, porque los mansos heredarán la tierra. Solo los mansos. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El temor de Dios. Porque ellos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios convivirán y conviven y convivirán pacíficamente. Y esto es la buena vecindad, el buen vecino. Y por último, seamos justos en nuestro trato y tendremos la bendición de Dios. Si nosotros actuamos de una manera justa como buenos vecinos, tendremos la bendición de Dios.
Es lo que nos dice el versículo 33. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Pero bendecirá la morada de los justos. En otras palabras, vamos a decirlo así: ¿quién es el buen vecino? El buen vecino es aquel que en su vocabulario es correcto, en su conducta es recta. Es decir, todo lo que él involucra en su propia vida es precisamente una persona justa. Y es justo con sus semejantes. Y entonces esa morada recibirá la bendición de Dios. Es decir, nuestra manera de ser ha de ser justa. Y la justicia es la que agrada a Dios, porque Dios es Dios justo. Él es el que hace misericordia, juicio y justicia sobre la tierra. Abraham le dijo: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es cierto, porque Dios es justo. Bien, si nosotros convivimos de una manera adecuada, correcta y pacífica, Dios bendecirá nuestras moradas. Dios bendecirá nuestras vidas. Es decir, en nuestro testimonio está el hecho de proyectar el Evangelio como creyentes. Nosotros estamos proyectando una vida, y esa vida la gente la está interpretando de acuerdo a la manera como ven nuestra manera de ser. Y nuestra manera de ser es de acuerdo al Evangelio. Entonces, estamos predicando el Evangelio. Pero si nosotros obramos de sentido injusto y contrario, estamos predicando otro Evangelio. Y acordémonos que Pablo dijo que quien predicara otro Evangelio sea maldito, sea anatema. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es nada más el hecho de andar hablando en un momento dado de lo que nosotros hemos aprendido en la palabra del Señor. No. También es predicar nuestra conducta y nuestra manera de ser. Y ese Evangelio, por eso dijo Jesucristo, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque vosotros sois luz. Y luz es un carácter correcto, adecuado, y que da luz en medio de la oscuridad. Y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, un buen vecino obra de una manera justa y adecuada. Y allí estará la bendición de Dios. La bendición de Dios, porque también la palabra de Dios nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también, podemos decirlo así, de lo que ven en nuestras vidas. Porque después de todo, también somos objeto de comentario de los demás. Entonces, ¿qué estamos nosotros proclamando? ¿Qué estamos nosotros predicando? Con nuestra manera de ser y nuestra conducta, ese es el Evangelio que las personas van a escuchar. Porque con frecuencia solamente van a oír lo que ven. Lo que ven. Y lo que ven lo van a interpretar. ¿Qué es lo que ven en nosotros como vecinos? Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Porque es nuestra conducta acorde con la palabra de Dios. Y el buen vecino es precisamente este, que se comporta como nuestro Señor Jesucristo.
Y si ven en nosotros a Cristo, mis amigos y mis hermanos, ¿no están viendo el Evangelio? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? ¿Y qué es lo que les recomiendo? Que vivamos una buena vecindad. Que seamos vecinos que son de bendición y de edificación para nuestros vecinos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.